Vino hoy acá y está esperando de pronto que prediquemos sobre el Día de las Madres. Pero no, vamos a enseñar en 1 Corintios. No es que tengamos en poco la labor de las madres, para nada. Damos gracias a Dios. La palabra de Dios exalta el rol de nuestras mujeres, nuestras esposas, ayudándonos como compañeras a dirigir a nuestros niños a la fe, y las estimamos muchísimo, damos muchas gracias a Dios por ello. Pero hoy vamos a seguir estudiando en 1 Corintios. Acompáñenme con su Biblia en 1 Corintios capítulo 1. Vamos a leer en esta mañana del versículo 10 al versículo 17 y les pregunto, para que reflexionemos juntos, que pensemos qué puede destruir una iglesia con mayor eficacia, con mayor velocidad, con más rapidez. ¿Piensa que la persecución podría destruir a la iglesia? No, claramente no. Cuanto más persecución hubo en la iglesia primitiva, parece que era una bendición en ese sentido. Más crecía, más se expandía. La persecución hacía que los cristianos tuviesen que huir a otros lugares, y en esos otros lugares seguían predicando el evangelio. Más personas iban a la iglesia. Podríamos pensar de pronto en el daño que produce la falsa doctrina. Sin embargo, la falsa doctrina a lo largo de la historia lo que ha logrado es que los creyentes tengamos que ser más precisos en nuestras ideas, en nuestras reflexiones en cuanto a las verdades de la palabra de Dios. En ese sentido, el error ha contribuido a que nosotros podamos meditar con mayor precisión y poder reflejar correctamente lo que la Biblia enseña, de tal forma que no haya dudas en cuanto a la palabra de Dios. La falta de recursos. Bueno, la iglesia no necesitó recursos en sus comienzos. Dios tiene todos los recursos. Es bueno tener un edificio donde congregarnos, pero si vendría una persecución donde tuviésemos que quedarnos sin ningún edificio, sin nada, bueno, la iglesia no depende de eso. La iglesia está constituida por personas que han creído en Cristo como su Señor y Salvador. ¿Qué le parece pensar por un momento, y lo que vamos a meditar en esta mañana, en cuanto a la división? Pastor John MacArthur describe lo siguiente: pocas cosas desmoralizan, desaniman y debilitan más a una iglesia que las discusiones, los pleitos y las riñas entre sus propios miembros. No hace falta un enemigo externo cuando el enemigo está dentro de nosotros, en nuestro corazón. Y Pablo sabía de esto, y por eso todos los problemas que hay en Corinto, de todos los pecados serios, graves, delicados, se acudía a la práctica de la prostitución, había inmoralidad, había incesto, los hermanos se llevaban a juicio, había toda clase de problemas serios y graves. El primero que ataca el apóstol Pablo, o que corrige, es el de la división, llamándonos a volver a la unidad. Dice así 1 Corintios capítulo 1, versículo 10: os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo soy de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Las divisiones dentro de una iglesia
Es algo que sucede con frecuencia. No estoy hablando de una división formal, donde una iglesia es partida y personas salen de la iglesia y hacen otra congregación, sino de cuando hay divisiones dentro de nosotros, grupos, personas con diferentes opiniones, pero no en un buen sentido, sino en un sentido negativo, separándose de otros hermanos, creando facciones. Bueno, esto es algo que sucede con frecuencia. Todos conocemos o estuvimos en iglesias que han atravesado grandes conflictos, donde hay grupos con diferentes posiciones, diferentes opiniones, y esto puede llevar a un punto extremo donde se causa una división formal, donde las personas salen de la iglesia. Las peleas, las contiendas, las rivalidades, el descontento que eso genera y los resultados negativos, bueno, es algo que es esperable dentro de nosotros, aquí en Lobos. Es algo que puede suceder, que debemos estar preparados para cuando suceda, porque somos pecadores. Porque aunque fuimos redimidos y santificados por medio de la fe, todavía no gozamos de los beneficios completos de una santidad perfecta. Lo gozaremos un día. Pero aún hay un pecado remanente en nosotros, aún hay una lucha con nuestro pecado. Interesante cómo Pablo en Gálatas describe las obras de la carne, las palabras que usa, dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, y luego dice enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias. La división nace del orgullo, de una falta de amor cristiano que es el vínculo perfecto. Empezamos de alguna forma a considerar nuestros puntos de vista más importantes que el de los demás, al punto de separarnos de los demás y conformar nuestro propio grupo. Incluso a veces nuestro propio grupo de seguidores. Pablo por eso escribe en Filipenses, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Ahí está el orgullo. Antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo. El problema de las divisiones no son los demás, no son los otros, no son los líderes, somos nosotros. Es nuestro corazón. Santiago enseña, capítulo 4, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. Cada uno de ustedes, y yo también, vivimos con un divisor contencioso dentro nuestro. Y si no nos sometemos a la palabra de Dios, si no buscamos humillarnos, bueno, eso se puede manifestar en cualquier momento. Hay un pastor y teólogo puritano inglés del siglo XVII que se llama Jeremiah Burroughs. Escribió un libro muy lindo, muy bonito, que se lo recomiendo leer, que en castellano no le hace mucha justicia al título que le pusieron. Dice así el título: Paz y sanidad restaura la armonía. No, hay un motivo por el cual pusieron este título tan cortito, es que el título original era muy largo, pero muy lindo. El título original es así. Toma un término latín, dice Irenicum, es el título original, que viene de Irene, la palabra griega Irene, que significa paz, relativo a la paz. Un Irenicum es un documento para fomentar la paz, y dice así el título, Irenicum. A los amantes de la verdad y la paz, las divisiones del corazón abiertas en las causas y los males de ellos, con precauciones para no ser lastimados por ellos y los esfuerzos para sanarlos. Un poco largo. No es muy marketinero el título. Imagínense lo que sería la tapa con todo eso escrito. Pero le hace mucho más justicia a su contenido. Y escribe lo siguiente, el pastor Jeremías. No amamos a los demás como deberíamos, porque no amamos a Dios como deberíamos. Por lo tanto,
Para lidiar con el conflicto en nuestras vidas debemos enfocarnos en nuestra propia relación individual con Dios y nuestras actitudes hacia los demás. Nuestros corazones son la fuente de nuestras divisiones. Al darnos cuenta de que nosotros somos el problema, debemos erradicar las causas de las divisiones, el pensamiento equivocado, las inclinaciones egoístas y los comportamientos divisivos que arruinan nuestras relaciones. Entonces, debemos reflexionar sobre los males de nuestras divisiones para motivarnos a enfrentarlas, contando el costo de nuestros conflictos, reconociendo su pecaminosidad y temiendo el dolor que traen. Estaremos, por la gracia de Dios, dispuestos a tratarlos finalmente. Las personas los cristianos tenemos un potencial destructivo dentro de una iglesia local cuando seguimos nuestro propio corazón, como el mundo hoy tanto proclama. Por eso tenemos el deber de seguir la palabra de Dios, de seguir a Cristo, de guardar la unidad. Guardar la unidad es un deber cristiano. Efesios 4:3 dice solícitos en guardar la unidad, como lo leyó hoy Alejandro. Filipenses 2, unánimes, sintiendo una misma cosa. Claramente nosotros somos responsables y en esa misma línea Pablo enseña que los creyentes tenemos la responsabilidad de sostener la unidad dentro de la iglesia local. La porción que hoy vamos a estudiar del capítulo 1, versículo 10 al versículo 17, introduce el tema de las contiendas y las facciones dentro de la iglesia en Corinto, pero forma parte de una unidad de pensamiento mucho más larga. Pablo habla sobre este tema de las facciones y de la unidad desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4, versículo 21. Sin embargo, en estos primeros 7 versículos tenemos una declaración introductoria al problema y Pablo comienza a argumentar y argumenta de una forma, Pablo, que muestra que es ridículo estar divididos, que es un absurdo, que es algo absolutamente y totalmente contrario a los evangelios, al evangelio, al ser cristiano. Pablo y la palabra de Dios nos alienta a tomar acciones para evitar las divisiones y restaurar la unidad en la iglesia local. En primer lugar, perseguir la armonía doctrinal restaura la unidad en la iglesia. Versículo 10 dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. La base de la unidad en la iglesia no es la simpatía, no son las afinidades, no son las tradiciones, ¿no? Acá hacemos las cosas de esta manera y eso nos mantiene unidos. No es eso, sino que la base de la unidad es Jesucristo. Es el evangelio. Es la verdad de Dios. Los creyentes estamos unidos en torno a la verdad de Dios. La verdad nos une. Cristo nos une. La unidad verdadera no nace de las emociones, de cuántos sentimientos lindos tenemos por nuestros líderes y por los hermanos. No nace de eso. Eso no va a durar mucho. La unidad bíblica no nace de una palabra que se usa mucho en la política, del consenso. Si estamos divididos, bueno, hagamos consenso. Lo más probable es que terminemos abandonando el evangelio si hacemos consenso. Sino que nace de una fe común en Cristo y en su verdad revelada. La armonía de una iglesia gira, orbita alrededor de la verdad de Dios. Y cuando abandonamos la verdad, es imposible que tengamos armonía. Pablo comienza diciendo: os ruego. Y esto es una expresión común de Pablo, literalmente significa llamar al lado de uno. Pablo se pone al lado de los corintios para alentarlos, para llamarlos a la unidad, a la armonía doctrinal. Y uno dice, bueno, ¿por qué Pablo no ordena? Si él es apóstol. Pues no podía decirle, bueno, estén unidos y ya. Sería mucho más fácil, ¿no? Sería muy fácil así para nosotros los padres dirigir a nuestros hijos y simplemente se cumplieran las órdenes al pie de la letra. Pero la unidad no se consigue de esa forma. La iglesia ya estaba dividida en facciones. La unidad no se consigue por medio de mandatos impuestos donde los líderes se encargan de que las personas los cumplan de una forma rigurosa y penalizarlo cuando no lo cumple. Eso no es unidad verdadera. La unidad exige una rendición
voluntaria de nuestros corazones a la palabra de Dios. En este punto Pablo está rogando que abandonen esta actitud divisoria. Y aunque Pablo ahora no requiere que use de la disciplina bíblica, si ellos no se arrepentían, Pablo sí promete hacerlo en el capítulo 4, versículo 21, si seguían con esta actitud de crear grupos y divisiones. Y Pablo les dice que les ruega en el nombre del Señor Jesucristo. El fundamento por el cual se basa este ruego de la unidad es Cristo, es el Señor. El nombre de Cristo representa quién es Él, cuál es su obra, cuál es su carácter, pero sobre todas las cosas representa cuál es la voluntad de Cristo. ¿Y cuál fue la voluntad de Cristo con respecto a la unidad en la iglesia? En Juan capítulo 17, el versículo 20, el Señor Jesús, orando al Padre, dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Así como Jesucristo con el Padre es uno, nosotros debemos reflejar esa unidad. El Señor Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Es la autoridad suprema y expresa su voluntad, y su voluntad es que los creyentes seamos unidos. Y esta unidad tiene como modelo la comunión perfecta que hay entre el Padre y el Hijo. Ser uno significa compartir la misma vida que comparte Cristo, el mismo espíritu, el mismo propósito, la misma verdad. De modo que el mundo vea en nosotros no una asociación cristiana, sino que el mundo vea la realidad de Dios en la iglesia. Y todo lo que dice a continuación Pablo se aplica en una iglesia local. El propósito de este ruego dice que es para que no haya entre vosotros divisiones. La palabra divisiones es la palabra cisma, de donde viene esta palabra castellana, y tiene un significado muy gráfico, muy expresivo, que nos ayuda a entender lo que Pablo quiere decir. Literalmente significa rotura, rasgar. Es un sentido muy físico, es romper. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesús enseña en Mateo 9:16? Dice: nadie pone remiendo nuevo en un vestido viejo. Porque ¿qué pasa? El remiendo nuevo tira, ¿no?, del vestido viejo y se hace peor la rotura. La palabra rotura es esta palabra: divisiones. Metafóricamente se usa de tener diferentes criterios, describe diferentes opiniones. En Juan capítulo 7, versículo 43 dice que hubo disensión. Es esa palabra, es la misma palabra, divisiones, entre la gente a causa de Cristo, y en el contexto habla de que las personas tenían diferentes opiniones con respecto a Jesucristo. Algunos pensaban que eran profetas, otros pensaban que eran el Cristo, y otros buscaban prenderle, meterlo preso. Las divisiones más serias que puede tener una iglesia son en cuanto a la persona de Cristo, quién es Jesucristo, y aquellos que abracen una doctrina diferente en cuanto a la persona de Jesucristo, vamos a enseñarles, vamos a corregirles, pero si permanecen obstinados en negar quién es Jesucristo, y bueno, le vamos a pedir que se retiren de la congregación, y es lo que una iglesia sana debe hacer. Sin embargo, como vamos a ver a continuación y en este contexto, las divisiones suelen suceder por asuntos secundarios, terciarios, más cuartarios sería, por asuntos que no tienen ninguna importancia, por asuntos que no valen la pena, no tienen ningún valor, que no nos distinguen. Comúnmente son opiniones. El contraste con las divisiones, que era rasgar, era estar perfectamente unidos. Y es también muy gráfico, porque es la palabra que se utiliza cuando se describe a los discípulos remendando las redes. Las redes se rasgaban y las tenían que volver a unir. Es la misma palabra. Es muy gráfico. La iglesia en Corinto está rasgada, está dividida, está rota. Pueden estar todos adentro de un mismo edificio, pueden cantar todos juntos, orar juntos, pero eso no refleja lo que está sucediendo. Hay una mala actitud, una actitud orgullosa, y debe ser restaurada una posición de unidad. ¿Y cómo restaurar esta unidad? Hablando una misma cosa, completamente unidos en una misma mente, en un mismo parecer.
Debemos corregir las cosas que decimos. Se habla mucho en este pasaje sobre lo que decimos y vamos a desarrollarlo a lo largo del sermón, pero no solo es lo externo. No solamente es callarnos la boca y que nadie se entere que estamos ahí con un contencioso divisor adentro nuestro, sino que tiene que ver también con lo que nosotros entendemos. Debemos corregir nuestra comprensión, nuestros pensamientos, nuestro conocimiento. Hablando una misma cosa quiere decir literalmente que todos hablen lo mismo. Hablando es un verbo activo, todo el tiempo se traduce decir, dijeron. Guardamos la unidad por lo que decimos. Las cosas que decimos son muy importantes porque nos muestran cómo está nuestro corazón. Ahora, ¿en qué asuntos debemos hablar una misma cosa? En lo que enseña la palabra de Dios. En la verdad de Dios. La verdad de Dios contiene el Evangelio, somos santificados por la verdad, y si abandonamos la verdad, no va a haber ni salvación ni santidad. Es claro que debemos tener unidad en el Evangelio y en lo doctrinal. Sin embargo, las diferencias y divisiones que tenían los corintios no eran por temas doctrinales, sino que eran por temas de preferencia, de cuál es mi líder favorito. Hay un problema de orgullo personal porque estaban todo el tiempo ahí diciendo cuáles eran sus preferencias, cuáles eran sus gustos. Eran catadores de sermones, no sé. Hay un favoritismo tremendo y una falta de amor a tal punto de separarse entre ellos. Podemos tener una doctrina muy buena y al mismo tiempo tener un corazón muy malo. Podemos ahí andar alardeando todo lo que sabemos, todo lo que conocemos, exhibir nuestros diplomas, nuestros estudios, y sin amor no sirve de nada. Pablo completa esto, completamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Misma mente se traduce como entendimiento y parecer se relaciona con nuestro conocimiento. La unidad no se logra por lo que decimos solamente, sino por lo que sabemos y lo que pensamos en nuestro corazón. La unidad no debe ser algo artificial, externo, público, sino algo interno. Debemos transformar por medio de la palabra de Dios nuestra forma de pensar, nuestro conocimiento, y eso requiere un esfuerzo, no solamente un esfuerzo espiritual, sino un esfuerzo intelectual. Debemos estar comprometidos a entender, a comprender, a conocer, a ser enseñables. ¿Y qué sucede? ¿No? ¿Qué nos puede pasar si estoy en una iglesia y no tengo armonía doctrinal con la iglesia? ¿Qué pasa si yo estoy acá y no pienso lo mismo en lo que están enseñando los líderes? ¿Qué es lo que debería hacer? Bueno, lo que no debería hacer es andar hablando y manifestando sus opiniones y sus diferencias. Lo primero que debería hacer es guardar silencio, si está en desacuerdo. Si no va a hablar una misma cosa, mejor no hable, ¿no? Todos estamos en un proceso de crecimiento, de santificación, donde vamos aprendiendo y conociendo la palabra de Dios. Y si en ese momento estamos ahí expresando todo el tiempo nuestro descontento, nuestras opiniones diferentes, van cambiando, van mutando, porque vamos creciendo, vamos conociendo más, vamos aprendiendo más, y de pronto decimos cosas de las cuales después tenemos que retractarnos, porque decíamos cosas porque no sabíamos, porque no conocíamos. Las Escrituras hablan mucho sobre la responsabilidad que tienen los líderes de una iglesia de gobernar la iglesia y dirigir una iglesia no solamente en asuntos doctrinales, sino prácticos y de la vida cristiana. Y si usted cree que los líderes están equivocados, hable con ellos. Es allí donde debería ir a expresar su desacuerdo. Y si algo debe cambiar en una iglesia, es por medio de sus líderes. No es por medio de armar una facción, una división, un grupo. Piense por un momento que a los líderes de una iglesia les toma años abrazar ciertas convicciones. Esfuerzo, tiempo, estudio. Y puede ser que usted esté en ese proceso, que usted aún no haya abrazado esas convicciones porque aún necesita estudiar más, aún necesita conocer más.
Es por eso que la palabra de Dios enseña que debemos obedecer a nuestros pastores, sujetarnos a ellos, porque velan por nuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Sea humilde, hermano. Todos debemos ser humildes. Yo también. Si usted piense por un momento esto de estar en desacuerdo con sus pastores o con sus líderes, piense. Si usted tiene en su iglesia 2 o 3 o más hombres piadosos que dirigen la iglesia como ancianos, hombres de la palabra, no estoy hablando de hombres que no les importan las escrituras o que no son piadosos, y se han puesto de acuerdo en un asunto entre todos ellos, y han hallado armonía a tal punto que lo comunican con convicción a la iglesia, ¿no debería ser ese un argumento importante para que usted considere su desacuerdo? Como para que por lo menos ponga en duda, ¿no? Los llame, les diga a los ancianos, pero por lo menos decir, bueno, si estos 3 hombres piadosos, o 4 o 5, se han puesto de acuerdo sobre esto, de pronto hay una mínima y remota posibilidad de que alguna vez yo me esté equivocando. Podría ser. No todos vamos a pensar lo mismo en todas las cosas, y cada una de las cosas de la vida en la que la palabra de Dios no enseña con precisión, pero sí debemos pensar lo mismo en lo que la palabra de Dios enseña. Spurgeon decía que no todas las flores tienen el mismo color, ni dan el mismo aroma, que los hombres pueden orar legítimamente de pie, sentados, arrodillados o acostados, y estar todos glorificando a Dios y agradando a Dios. Pero sí deberíamos perseguir, buscar la unidad en lo que las Escrituras enseñan con claridad. Jeremiah Burroughs escribe que hay asuntos sobre lo que no hay mucha claridad en las Escrituras de pronto, y es como un puente ancho. Y todos ahí sí podemos ir todos juntos, cada uno por ese puente, todos cruzamos hacia el mismo lado, pero que hay cosas en que la Biblia es muy precisa. Es como un puente angostito. Y de pronto, bueno, ahí sí. Lo que queremos ser es ser bíblicos. Segundo lugar, abandonar la lealtad carnal a los hombres restaura la unidad en la iglesia. Versículo 11 dice: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contienda. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, otra vez ahí abriendo la boca, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Este punto yo lo había expresado de la siguiente forma: abandonar la lealtad a los líderes restaura la unidad de la iglesia, pero si esos líderes están enseñando lo correcto, deberíamos ser leales, ¿no? Es abandonar una lealtad carnal a los líderes. Hay una lealtad que es sana, que es madura, que es correcta, que es edificante, que si yo estoy en desacuerdo, en vez de llevar a todos los hermanos en mi casa, hacer una reunión y explicarles mi desacuerdo, voy y hablo con los líderes de la iglesia. Bueno, las Escrituras nos alientan a reconocer a los que nos presiden, a estimarles, a amarles. Se nos alienta a considerar su conducta, a imitar la fe. Se nos llama a obedecerles y someternos a ellos. Pero eso no es lo que pasaba en Corinto. La lealtad a las personas giraba en torno a preferencias. Era una lealtad carnal, en el sentido de que era una lealtad emocional motivada por las simpatías personales, por los estilos preferidos, a tal punto que generaban grupos, facciones, divisiones, y decir que yo pertenezco, que yo soy de tal o cual líder, eso me daba a mí como cierto prestigio y cierta reputación. Estaba todo motivado por el orgullo. Pablo pasó 1 año y medio en Corinto, posteriormente envió a Apolos para que continuara la obra del Evangelio. Cefas es el nombre arameo de Pedro. Pudo haber ejercido alguna influencia en Corinto, pero no tenemos una evidencia directa de que haya estado allí. Lo importante es que Pablo, Apolos y Cefas no estaban en conflicto, ni siquiera estaban creando las facciones. No se está describiendo grupos que estaban liderados por líderes que estaban en desacuerdo y estaban haciendo cada uno su grupito y dividiendo una iglesia, sino que ellos trabajaron juntos para edificar a la iglesia. Pablo dice, yo planté, Apolos regó en el capítulo 3, cada uno trabajó para edificar el reino de Dios y el crecimiento provenía de Dios, sino que estas eran facciones que provenían de las personas. Cada una de las personas iba haciendo como su grupo, girando en torno a la lealtad a estos líderes. La fuente de información sobre estas facciones
fueron los de Cloé, y uno lee y dice, qué buchones estos de Cloé. Le fueron corriendo a contar a Pablo lo que pasaba. Bueno, esta es toda la información que tenemos de los de Cloé. Es un nombre femenino, por lo tanto es una mujer. Los de su casa informaron sobre las divisiones. Pablo afirma escribir desde Éfeso en el capítulo 16, versículo 8. Por lo tanto, los de Cloé viajaron a Éfeso, o de Éfeso viajaron a Corinto. No sabemos si eran de Corinto o si eran de Éfeso, no tenemos precisiones, pero el hecho de que Pablo la nombre, que nombre a los de su casa, bueno, implica que evidentemente para Pablo era una fuente confiable de información, si no ni lo consideraría, y también podría haber sido una fuente confiable o respetada para sus destinatarios. Si no, uno no va a andar citando una fuente que del otro lado va a decir, ¿quién te lo dijo? A ese no le creas nada. Bueno, podría ser que los respetaban y por eso Pablo los nombra, no lo sabemos. Hago solamente un pequeño paréntesis porque algunos usan los de Cloé como una excusa para andar chismeando, para andar murmurando, ¿no? Hace un tiempo mucho tiempo me llamó un hermano para contarme un chisme y yo lo paro, lo freno, le digo, no me contés nada, esto es todo murmuración. Y me dice, no, yo soy como los de Cloé, que te estoy informando, para que ores, para que estés al tanto de la situación. Y no es que me informaba algo donde yo podía de alguna forma reconciliar o tomar acciones, sino que yo ni siquiera era de la iglesia que la persona que me estaban murmurando. Bueno, los de Cloé no estaban siendo chismosos. En primer lugar, ellos eran observadores directos. Vieron con sus ojos y fueron a contarle a Pablo de forma directa. No estaban contando lo que le contaron, de lo que le contaron, de lo que le contaron. Fueron responsables, fueron fieles, fueron a hablar con la persona que tenía autoridad y poder de acción apostólica para solucionar el problema. Tenían un objetivo edificante, que era que Pablo lo solucionara. La persona que me comentó eso a mí no tenía ningún objetivo edificante, solamente era entretenernos con el chisme y destruir a las personas de las que estaba hablando. Pero los de Cloé le fueron a alertar a Pablo que había un problema y Pablo tenía que tomar cartas en el asunto. Y hay una confirmación de los hechos cuando Pablo los nombra. El contenido del informe es que hay entre vosotros contiendas. Esta palabra contiendas siempre tiene una connotación negativa. Describe el estado de los irredimidos de los seres humanos en Romanos capítulo 1. Se nos llama a abandonar la actitud contenciosa. Describe las facciones en Corinto, las obras de la carne. Interesante porque describe la predicación del evangelio contenciosa. Ahí en Filipenses algunos predican por contienda. Podemos hacer las cosas buenas, correctas, pero con la peor de las actitudes. Se describe como contiendas el resultado de las enseñanzas de los falsos maestros y algo que en Tito se describe como algo que debemos evitar. ¿Y qué clases de contiendas? ¿Cuál es el contenido de estas contiendas? Facciones, grupos, división en torno a un líder. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas y yo de Cristo. Eso es todo lo que sabemos. No sabemos cuáles son los argumentos por los cuales eran de cada uno de estos grupos. De pronto los de Pablo se identificaban, decían, bueno, yo soy de Pablo, Pablo es el fundador de la iglesia, así que Pablo es la máxima autoridad. Pablo es mejor que Apolos y que Pedro. Y otros decían, no, yo soy de Apolo. Apolos era más elocuente, era poderoso en palabra, argumentaba mucho mejor. A los corintios les encantaba en su cultura la oratoria y la forma de hablar. La formación de Apolos probablemente era más retórica, no lo sabemos. Otros decían, bueno, yo soy de Cefas, no sé, y podría tener un argumento más tradicionalista. Y otros decían, yo soy de Cristo. Y uno dice, es por ahí, es por acá. Claro que sí. Pero no decían yo soy de Cristo para hermanos, somos todos de Cristo, dejémonos de hinchar con esto que estamos haciendo. Sino que decían yo soy de Cristo para crearle otro grupo. Yo soy más espiritual que ustedes, porque nuestro grupo somos los de Cristo, y ustedes son los de Pablo, los de Cefas. Era para pelear. Era un argumento. El hecho de que se los nombre junto con los demás grupos da a entender de que es algo negativo. Bueno, no sabemos cuáles son las razones, son especulaciones lo que yo hice recién. Lo que sí sabemos es que cada uno de vosotros dice. Ellos debían decir todos una misma cosa y sin embargo cada uno decía cosas diferentes con respecto a estos líderes. Manifestaban su lealtad. Yo soy de Pablo, es decir, bueno, yo pertenezco a Pablo. Yo pertenezco a Apolos.
yo pertenezco. Bueno, y ahí cada uno iba manifestando. Ya solo esta palabra, yo soy de, el foco está puesto en mí. No en lo que enseña Pablo, Pedro o Apolos. Denota orgullo, autoexaltación. Ahí quiero que todos sepan quién es mi pastor favorito, mi predicador predilecto. ¿Cuál es el líder que yo sigo? ¿Quién es el que me discipula? ¿Quién es el que me está enseñando la palabra? ¿A quién yo escucho? En el capítulo 3, versículo 3 dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y divisiones. A nadie le importa de quién sos vos. No le interesa a nadie andar escuchando quién es tu favorito, tu pastor favorito en esta iglesia. No, a mí me gusta más Alejandro, a mí me gusta más Jonathan. No, Tony es mejor. Y se empiezan a formar los grupos. ¿No? Están los willowianos, los pelufianos, los marotianos. Los que se ríen fueron los pelufianos, seguramente. Y así se va formando cada grupo. No está mal que de pronto... Yo entiendo que nos puede de pronto gustar más, pero no al punto de separarnos ahí y dividirnos y generar una división a raíz de esto. Pablo no condena que seamos leales a quienes nos presiden. Lo que condena es cuando esa lealtad reemplaza nuestra lealtad a Cristo como el centro de nuestra unión. Los líderes que somos, Pablo dice, somos siervos. Solo somos siervos. Cristo es el objeto de nuestro servicio. Reconocer nuestra unidad en Cristo restaura la unidad en la iglesia. Y note, acá Pablo va a hacer 3 preguntas retóricas que se contestan negativamente, y lo que pregunta Pablo es un absurdo. Dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? El principio central de este argumento es que los creyentes somos uno en Cristo. Cristo murió por nuestros pecados y en el bautismo nosotros nos identificamos con Jesucristo. ¿Cómo vamos a andar girando en torno a los líderes o a los pastores o a los predicadores o a los que nos enseñaron? Nuestra conducta debe reflejar esta unidad que tenemos en Cristo. Cuando nosotros venimos a Cristo, ya somos uno. La unidad no es algo que nosotros debemos crear, sino que es algo que ya recibimos del momento que creímos en Cristo. Nuestro papel no es inventar unidad, sino reconocerla, sostenerla y vivirla en nuestras relaciones interpersonales con los demás creyentes. Las 3 preguntas, dice, ¿está dividido Cristo? No está dividido Cristo. Algunos piensan que dividir a Cristo habla de que Pablo se refiere a este último grupo, los de Cristo, como los que están dividiendo a Cristo desde los demás grupos. Otros ven en esta expresión que ellos están dividiendo a Cristo mediante sus pequeñas divisiones, como partiendo a Cristo en cada uno de los grupitos, como que cada uno de los grupitos está siguiendo a Cristo y partiéndolo en pedacitos, lo cual sería que Pablo está representando el argumento de ellos como un absurdo. Lo que no hay dudas es que Cristo no puede estar dividido y por lo tanto nosotros tampoco deberíamos estarlo. Yo me imaginaba, perdón hermano, uno quiere predicar expositivamente, pero uno se imagina cosas que de pronto no tenemos certeza. ¿Cuál es el tono en el que Pablo estaba diciendo esto? Yo lo diría un poco enojado. ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Es un absurdo. No sabemos, pero suena a un reproche. Los corintios debieron darse cuenta que lo que estaba preguntando Pablo era un absurdo. Ok, Pablo, está bien. Cristo no está dividido. Cristo fue crucificado por nosotros. Fuimos bautizados en el nombre de Cristo. Ya está, no hago más divisiones. Es simple, es lógico. Somos salvos por Cristo. Nos hemos identificado públicamente con Cristo. Y como Cristo no está dividido, nosotros tampoco deberíamos estarlo. No importa qué tanto aprecio puedan tener por Pablo, por Apolos, por Cefa, el centro es Cristo. Cada acción, cada servicio, cada enseñanza, cada adoración debe reflejar nuestra identificación con Cristo, no con las personas, no con ministerios, no con líderes, no con un grupo, sino con el Señor Jesucristo.
En cuarto lugar, evitar edificar nuestro reino restaura la unidad en la iglesia. El versículo 14 sigue Pablo: doy gracias a Dios. Qué fuerte esto, dice: doy gracias de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuiste bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás no sé si he bautizado a algún otro. Crispo era el principal de la sinagoga en Hechos capítulo 18, cuando Pablo funda la iglesia en Corinto. Se convirtió él y toda su casa en una figura de autoridad religiosa entre los judíos. Debió ser impactante para las personas, ¿no? Que quien dirigía la sinagoga se convirtió por medio de la predicación de Pablo. Gayo se menciona 5 veces en el Nuevo Testamento. Cuando Pablo escribe Romanos desde Corinto, menciona un Gayo que lo estaba hospedando. Podría ser ese mismo Gayo. La familia de Estéfanas se menciona en 3 ocasiones, aquí como bautizados por Pablo. Se los menciona como los primeros convertidos de Acaya. Y se los menciona sobre el final de la carta como dedicados al servicio de los santos, como un representante de la iglesia en Corinto visitando a Pablo. Pablo solamente recuerda en su memoria haber bautizado solamente este grupo reducido. Dice: los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Pablo no era omnisciente. Fue muy cuidadoso de no decir algo de lo cual no estaba absolutamente seguro. Y la afirmación que él hace, dice: doy gracias de que a ninguno de vosotros os he bautizado. Y uno dice: ¿cómo es esto? Bautizar es un privilegio. Es un privilegio bautizar a una persona y bautizarse. Formar parte del plan de Dios para la iglesia implica que los que creen son bautizados y es parte de la gran comisión. ¿Cómo podría Pablo decir que da gracias de que no los bautizó? Bueno, porque ellos de pronto hacían grupos, podrían haber hecho grupos o podrían hacer grupos diciendo: bueno, a mí me bautizó. ¿Sabe quién soy yo? A mí me bautizó Pablo. Y Pablo no quiere que ninguno diga que fue bautizado en su nombre. De pronto las personas empezaban a dividir por quién los bautizó. A mí me bautizó fulano, a mí me bautizó mengano. MacArthur escribe que enfrentaba el peligro de crear su propia secta. No quería que se formara una secta en torno a su persona ni de ningún otro líder de la iglesia. Pablo quita cualquier respaldo que alguno pudiese pretender por haber sido bautizado por Pablo, como para hablar en nombre de Pablo y crear ahí su propio grupo. Interesante que dice: para que ninguno diga, otra vez, lo que decimos, nuestras palabras, reflejando una actitud divisoria. Claro que Pablo nunca bautizaba en su nombre. Pablo bautizaba en el nombre de Cristo. Pero algunos podrían decir esto. Bueno, Pablo tenía ahí todo servido en bandeja para hacer su grupito, para hacerse famoso, para tener sus seguidores, para buscar su grupo de followers y juntar un montón de likes y que estén ahí replicando sus videos y sus cosas y hacerse famoso. Y Pablo no buscaba eso. Pablo buscaba que las personas sean seguidores de Cristo. No hay unidad. Un líder no puede ser el objeto o el fundamento de la unidad de una iglesia. Un líder puede contribuir a la unidad y puede contribuir a la desunión, pero nunca es la base de la unidad. Los líderes pasan, pero Jesucristo no. Es muy lindo compartir con otros el Evangelio. Es muy lindo enseñar a otros de forma personal, hacer un discipulado, pero cuando ese grupo se transforma en mis discípulos, en lugar de los discípulos de Cristo, bueno, mejor dar un paso al costado y disolver ese grupo, ¿no? Debemos ser muy cuidadosos. Los creyentes no debemos edificar nuestra reputación, nuestro grupo, sino que nosotros predicamos a Cristo y debemos ser discípulos de Cristo. Cristo es el centro, es el objeto de nuestro servicio, de nuestro ministerio. Por eso predicar el Evangelio de Cristo restaura la unidad en la iglesia. El versículo 17 dice: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. La iglesia crece con el Evangelio, por medio de la predicación del Evangelio. Las personas creen, son convertidas. Si abandonamos el Evangelio, la iglesia no va a crecer más.
La iglesia se sostiene y se edifica por Cristo, con la verdad de Cristo. Y si nosotros hacemos las cosas aquí en la iglesia para agradar a las personas, porque se dividieron muchos grupitos, entonces tratamos de andar agradando a cada uno de esos grupitos, bueno, va a correr riesgo el evangelio. No es la forma no vamos a encontrar de esa forma unidad. Pablo dice, pues no me envió Cristo a bautizar. Hemos leído en el contexto que el problema de bautizar se había transformado, que se formaban facciones, que se formaban grupos. Las escrituras dejan en claro que el bautismo es un mandato. Cuando Pedro predicó el Evangelio en Hechos capítulo 2, dice arrepentíos y bautícese cada uno. Pablo luego de su conversión se bautizó. Mismo Pablo bautizó a lo largo del libro de Hechos. Jesús mandó a los discípulos a bautizar. Cuando vemos el contexto, Pablo bautizó, al fin y al cabo, Pablo bautizó a Crispo, a Gallo, a la familia de Estéfanas. Por lo tanto, afirmar que la frase no me envió Cristo a bautizar, no podríamos decir que a Pablo no le importa el bautismo, porque sí Pablo practicó el bautismo. Pablo no minimiza el bautismo como un rito, sino que minimiza la importancia de quién lo realiza. ¿A Pablo le importa el bautismo? Claro que sí. Pablo mismo bautizó a Lidia. Lo mismo sucede con el carcelero, con los discípulos de Juan el Bautista. No solamente Pablo muestra su importancia al practicar el bautismo durante su ministerio, sino por medio de su enseñanza. El apóstol Pablo enseña el significado teológico del bautismo, lo que vemos en pasajes como 1 Corintios 12, Gálatas 3, Romanos 6, Colosenses capítulo 2. Pablo no tenía un llamado diferente al de los demás apóstoles en el sentido de que también debía cumplir la gran comisión, ir a ser discípulos y bautizarles. Es imposible a la luz de las Escrituras pensar que Pablo diga que el bautismo no tiene ninguna importancia. Lo máximo que podríamos decir es que la predicación del Evangelio tiene mayor prioridad. Y sí, ¿qué va primero? ¿El evangelismo o el bautismo? Claramente el evangelismo, el evangelio. Las personas se salvan por la fe. Por ello el evangelio es prioritario. Y el bautismo es un paso secundario, es algo que hacemos luego de estar convertidos. Es una expresión externa, es una respuesta obediente que exhibe nuestra fe públicamente de que ya tenemos a Cristo, a la iglesia de Dios. El bautismo nos salva. Efesios capítulo 1, versículo 13 indica claramente que recibimos el Espíritu Santo como un sello, como una garantía de que somos hijos de Dios y que eso lo recibimos en el momento que oímos y creemos el Evangelio, no que necesitamos bautizarnos para que eso suceda. Somos salvos, tenemos el Espíritu Santo desde el momento que creímos. Efesios 1:13 dice, habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu. No debemos perder de vista en el contexto de esta frase, no me envió Cristo a bautizar, que se sugiere que las personas utilizarían quién bautizó a quién para formar grupos, divisiones, como una excusa, un argumento. Y Pablo no quería formar facciones. Por eso les dice, no me envió Cristo a bautizar, que sería formar facciones, sino a predicar el Evangelio. Lo que une es el Evangelio. Es la cruz de Cristo. No los líderes, no nuestra afinidad o lealtad a las personas, sino nuestra lealtad a Cristo. Porque la cruz de Cristo elimina el orgullo, quebranta nuestro orgullo. Los corintios luchaban muchísimo con el orgullo, se identificaban con líderes humanos, estaban todo el tiempo diciendo sus opiniones, sus cosas diferentes, a quienes seguían, quiénes eran sus líderes favoritos. Se creían distinguidos, se creían sabios. Pablo le dice, ustedes están envanecidos más adelante. Estaban orgullosos de tener dentro de su iglesia a una persona que estaba practicando el incesto y no reprenderlo y no expulsarlo. El orgullo y la falta de humildad terminan dando lugar al pecado de una forma bochornosa. Esta autopercepción de superioridad fundamentada en decir quién es mi referente, quién me bautizó, de quién soy discípulo, causaba divisiones. Y el remedio para las divisiones no es, vamos a organizarnos mejor. Denle un ministerio, así lo dejamos contento. No es satisfacer los deseos de cada uno de los grupos, ¿no? Agarramos, hacemos una encuesta, cada uno pone lo que está en descontento y tratamos de ahí hacer todo lo que les guste a cada uno y ya está, estamos unidos y contentos. No, eso es algo artificial, eso no va a durar nada. Lo que une a la iglesia es una profunda
comprensión del Evangelio y de la cruz de Cristo. La cruz quiebra el orgullo, elimina la competencia y nos une a todos los creyentes bajo un solo Señor. En el versículo 27 del capítulo 1, cito, lo necio del mundo escogió Dios. Ahí ya no queda ningún orgullo. Para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús. Pablo les fue a predicar, no con sabiduría de palabras, dice Pablo, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Pablo no solo cuidaba el contenido de su predicación, sino también la forma en la que la comunicaba. La palabra griega para sabiduría es la palabra sofía, y en los versículos siguientes Pablo llama a Cristo la sabiduría de Dios, y esto nos muestra que la verdadera sabiduría no se encuentra en los hombres, sino en Dios, y se revela en Cristo. No hay nada más sabio que pueda hacer una persona sobre la faz del planeta que arrepentirse de sus pecados y acudir a Cristo, a la cruz de Cristo en salvación. Claramente Pablo poseía un conocimiento profundo. Pablo tenía una formación, estaba educado en las Escrituras y tenía una capacidad retórica impresionante, y lo podemos ver a lo largo de todos los argumentos que él da en las Escrituras. Pero Pablo no usaba su talento, su retórica para impresionar y para crear seguidores, sino para revelar fielmente la palabra de Dios. Hay un contexto especial cultural en Corinto, donde ser un buen orador, tener muy buenos argumentos, era algo especialmente importante en la cultura. Los corintios estaban familiarizados con la enseñanza de los sofistas. Los sofistas es un movimiento filosófico que surgió en el siglo V antes de Cristo. En este punto eran oradores profesionales que buscaban en debates públicos impresionar por medio de argumentos. Buscaban convencer y retrucar los argumentos de otros, aunque habían empezado este movimiento como maestros. Bueno, terminaban siendo como una especie de discutidores profesionales. Y hacían exhibiciones con sus discípulos donde un sofista discutía con otro sofista y las personas escuchaban ahí los argumentos y los contraargumentos y se quedaban fascinados. Piense que en ese momento no había televisión, no había YouTube, no estaba el celular, no habían shorts. Entonces usted se enteraba, va a ir a la plaza fulanito, va a estar discutiendo con menganito, vamos todos ahí a verlo. Y escuchaban el poder de oratoria, cómo hablaban, y terminaba y uno decía, qué bien que habla. No sé si alguna vez ha escuchado esa frase. Bueno, Pablo no quería que las personas siguieran su mensaje por lo bien que hablaba, por lo lindo de sus argumentos, por su capacidad de retórica, sino por el poder de Dios. Los sofistas eran escépticos en el sentido de que no pensaban que hubiese una verdad absoluta, eran relativistas moralmente, ellos pensaban que cada uno podía establecer la medida de lo que es correcto y lo que es incorrecto. Bueno, Pablo no quería identificarse ni un poquito con este grupo de personas. Su mensaje no buscaba agradar a las personas, no buscaba impresionar por su elocuencia, sino proclamar la sabiduría de Dios, salvación por la fe, por Cristo Jesús y su sacrificio en la cruz. Pablo no se adaptó a la cultura. Pablo no dijo, bueno, en esta cultura se aprecian mucho los argumentos, la capacidad oratoria, así que voy a prepararme en ese sentido para agradarles y hallar cabida. Bueno, si lo hacía, iba a conseguir seguidores, pero no cristianos. Y en ese sentido se haría vana la cruz de Cristo. Los creyentes son convertidos por el Evangelio. El Evangelio en las Escrituras se describe como poder de Dios para salvación. Imaginen por un momento Dios haciendo el Evangelio y nosotros queriendo hacerlo mejor.
o queriendo decorarle o ponerle cositas. ¿Usted se imagina decirle a Dios, no, Dios, podríamos agregarle esto o aquello para que sea más interesante, más relevante en nuestra cultura? Podríamos modificarle esto, aquello, lo otro. Es el Evangelio de Dios. Ni nos atreveríamos a decirle así algo a Dios. ¿Cómo vamos a andar adaptando el Evangelio? Es una traición, es agarrar y hacer del Evangelio nuestro Evangelio. Ya no es el Evangelio de Cristo, sino que es nuestra creación. Cuando los creyentes reconocemos que la verdadera sabiduría está en la cruz de Cristo y que somos uno en Cristo y que abrazamos un evangelio y que Dios escogió lo vil y lo menospreciado de este mundo para humillar a los sabios de este mundo, ¿cómo vamos a medirnos unos con otros? Si nos medimos, bueno, yo soy lo necio y lo despreciado de este mundo y vos también, ya tenemos comunión. Somos igualitos. No necesitamos andar buscando seguidores, no necesitamos formar grupitos ahí alrededor nuestro. La cruz es suficiente. Ni los líderes, ni nosotros, ni nuestras estrategias reemplazan su poder, sino que somos salvos por el poder de Dios en Cristo Jesús. El orgullo genera divisiones, la cruz disuelve rivalidades. El pastor Jeremías Burroughs describe principios divisorios que son conceptos erróneos y convicciones equivocadas que crean desunión. Él describe 10 principios. Quisiera terminar leyéndoles estos 10 principios y una muy breve descripción. El primer principio divisorio es: todos deben ser como yo. Buscar que las personas tengan las mismas prácticas que tengo yo, cuando estas en realidad son cuestiones de preferencias, ¿no? Entonces yo digo, bueno, en mi casa no va a haber tele. Todos no deben tener tele. Sería un ejemplo. El segundo principio divisorio: la gente puede creer cualquier cosa, aceptar todas las opiniones como correctas. Eso es igualmente divisorio, ¿no? Alguien te dice algo, ¡ay, qué interesante, qué interesante! Qué bueno, mira, nunca lo había considerado. Qué original. Qué profundo esto que decís. Bolazo. No, hay una verdad, está la palabra de Dios. Eso sería como aniquilar nuestro discernimiento y terminar abrazando cualquier cosa. Es una falta de amor. Si alguien dice algo que está equivocado, hay que decirle, hermano, no, lo llevamos, de pronto no se lo decimos delante de todos, lo llevamos aparte, con amor. Hermano, usted está equivocado. Todos deben creer lo que yo creo. Tratar de que todos mantengan nuestros puntos de vista sobre asuntos dudosos y controversiales. No estamos describiendo aquí verdades doctrinales ni diferencias esenciales, sino cosas que no son esenciales, que no es lo más importante. Y decimos, bueno, todos deben tener el mismo principio. A veces yo escucho algunos que son cuestiones de preferencia y la disfrazan de principio doctrinal. Le agregan un montón de versículos, un montón de información para sacar conclusiones que no son de pronto las que están diciendo la palabra de Dios, sino que son conexiones personales. Debemos ser cuidadosos con eso. La cuarta actitud divisoria es que los conflictos pueden ser provechosos. Algunas personas buscan sacar beneficio personal del conflicto. ¿En qué sentido sería esto? Bueno, hay un conflicto de un hermano con los líderes de la iglesia y ahí están agazapados algunos, como frotándose la mano. Y aprovechan. Y se meten. Y le dicen, no, yo estoy de acuerdo con vos, está bien lo que vos estás haciendo. Dale para adelante. Hay muchos que pensamos así. Hay muchos que estamos descontentos, que pensamos diferente. El quinto principio divisorio: siempre comparte lo que crees. Causamos conflicto cuando compartimos nuestras opiniones sin considerar si es apropiado hacerlo. La verbalización constante de nuestras opiniones religiosas es una actitud divisiva. No, leí literalmente lo que estaba escrito. Nada para agregar. El sexto principio: cambia cuando quieras. Los cristianos que cambian de roles o iglesias sin considerar a las otras personas y responsabilidades crean conflicto. Cambiar de iglesia por preferencia
o porque aparece un mejor predicador o un mejor pastor, mejor estoy hablando de nuestro juicio, puede que no sea un mejor pastor, o porque voy a tener una mejor posibilidad de ministerio de servicio, sin considerar la forma apropiada de hacerlo, o si es correcto hacerlo. En séptimo lugar, respeta a los líderes espirituales. Esta parece piadosa. Hacer que todos acepten las opiniones de los líderes y etiquetar como tercos a los que no estén de acuerdo por los que sí están de acuerdo. Entonces alguien agarra, te comparte alguna opinión diferente y dice, vos sos un divisor, sos un necio. Y empezás ahí a crear divisiones en base a lo que de pronto dijo un líder y que está correcto, pero esa no es la forma. Juzgar mal las motivaciones, pensar de que siempre que alguien no está de acuerdo con nosotros es contra nosotros y que no lo está haciendo por amor, sino con una motivación pecaminosa. Dirige la iglesia solamente usando la razón humana, lo que es lógico, lo que parece correcto, lo que sería más provechoso, lo que nos conviene y no lo que es bíblico. Y en décimo lugar, reacciona de forma exagerada a las diferencias. Las personas podemos estar divididos en opiniones, en diferentes prácticas, y a la vez estar unidos en Cristo. No somos todos uniformes, no somos todos iguales, no venimos todos peinaditos igual, con la misma ropa, usamos las mismas prendas, la misma marca, hinchamos por el mismo club de fútbol o lo que sea. Somos diferentes y hay cosas que las aplicamos, hay principios que los aplicamos, los mismos principios, pero lo podemos hacer de manera diferente. En ese sentido, la iglesia no es que somos todos iguales, pero sí podemos tener unidad en Cristo. Incluso hasta pensando en algún asunto diferente aún. Bueno, Dios nos da esta responsabilidad a nosotros de alguna forma cuidar la unidad de la iglesia. Yo no me atrevo a decir que esto no pasa entre nosotros, porque sería como, de alguna forma la palabra de Dios dice, todos somos pecadores, ¿no? De pronto yo no lo sé, o sí sé algo, pero esto puede pasar entre nosotros, va a pasar entre nosotros, y tener estos principios presentes en nuestras mentes y la exhortación de la palabra de Dios va a hacer que cuando surja el pecado, no podemos evitar que surja el pecado, ¿no? Es inevitable, somos pecadores. Pero lo que sí podemos hacer es tratar bíblicamente con nuestro pecado, que el Señor nos dé la gracia para, por medio de la palabra de Dios, reconocer nuestro pecado, arrepentirnos y tratarlo de forma correcta y guardar la unidad en la iglesia. Oremos. Nuestro Dios y Padre, Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu iglesia, por tu verdad, gracias por Cristo. Señor, qué hermoso venir hoy aquí y cantar sobre Cristo y meditar en Cristo, nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro Redentor. Señor, y que todos unidos bajo su dirección, por medio de su verdad, de su palabra, Señor, continuemos adorando a Él y que tú nos utilices, Señor, como siervos, como tus esclavos para edificar tu reino, Padre. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén.